La abuela creía haber sido olvidada, hasta que su nieto aparece de repente con una cámara y una petición. Quiere grabar su historia, pero termina reviviendo sus propios orígenes. Mateo llegó al pueblo como si caminara dentro de un sueño que no le pertenecía del todo. El tren, envejecido por los años y el polvo, se detuvo con un suspiro metálico que levantó nubes de tierra entre las ruinas de la estación. El aire olía a mango fermentado, a sol antiguo y a brasas apagadas hace décadas. Caminó los 3 kilómetros hasta la casa de su abuela, por el mismo sendero de tierra roja que recordaba vagamente de su infancia. El camino seguía flanqueado por árboles de mangos y guayabas, y el zumbido de los grillos era constante, como si el pueblo estuviera susurrando. Al llegar a la verja de hierro oxidado, empujó con cuidado y escuchó el chirrido que le arrancó una sonrisa involuntaria. ¿Abuela?, preguntó con voz temblorosa. Doña Carmen levantó la vista desde el jardín, donde regaba las plantas con una regadera vieja. Por un momento, lo observó con desconfianza, como quien ve a un desconocido parecido a alguien que ya murió. «Mateo», murmuró. «Soy yo, abuela. Vine a verte», respondió él y la voz se le quebró. Ella dejó caer la regadera sin un solo gesto dramático. Caminó hacia él sin prisa y lo abrazó con fuerza silenciosa. «Pensé que ya no quedaba nadie que recordara este lugar», susurró ella con voz de tierra seca. «Yo nunca olvidé, solo tardé en volver», contestó Mateo, sintiendo que algo antiguo dentro de él también regresaba a casa. La casa parecía más pequeña, pero igual de viva. Las paredes hablaban con grietas y fotografías enmarcadas con polvo y cariño. En la cocina, el olor del café colado en tela impregnaba cada rincón como un testigo del tiempo. Carmen sirvió 2 tazas sin decir mucho y se sentaron en la mesa de madera, que crujía con cada movimiento. Mateo sacó su cámara del estuche con cuidado, como si fuera un artefacto sagrado. «¿Y eso?», preguntó Carmen, arqueando una ceja. «Es una cámara. Vine a grabarte, a grabar tu historia», respondió Mateo buscando sus ojos. «¿Y para qué querría alguien escuchar a una vieja que vive entre mangos y recuerdos?», dijo ella, cruzando los brazos. «Porque lo que callaste, abuela, puede enseñarnos más que lo que dicen las noticias o los libros», insistió él. Ella suspiró largo. «No me gustan esas cosas. Las cámaras capturan más de lo que deben», murmuró. «Solo lo que tú quieras contar», prometió él. Carmen lo miró en silencio, tomó un sorbo de café y con la misma calma con que recogía las flores secas del altar dijo: «Entonces empieza mañana. Pero te advierto, algunas historias no quieren ser contadas». Mateo sonrió y asintió, sintiendo que había recibido una llave que abría más que una puerta. Esa noche, Mateo durmió en su viejo cuarto. El colchón, aunque duro, guardaba el mismo aroma a madera vieja y alcanfor. Las paredes estaban adornadas con fotografías de generaciones pasadas, y sobre la cómoda, un pequeño altar con la imagen de Santa Bárbara, flores secas y una vela encendida. A su lado, una foto descolorida de una mujer joven cargando a un bebé bajo la sombra de una gran mangueira. «¿Soy yo ese bebé?», preguntó Mateo en voz alta cuando Carmen entró con una manta extra. «Sí, eras tú. Tenías 3 meses», dijo ella. «¿Y quién tomó la foto?», insistió él. Carmen se detuvo, pensativa. «Un amigo, alguien que no volvió», dijo con un tono que cerraba la conversación. «¿Mi abuelo?», preguntó casi sin aire. Carmen lo miró con una expresión difícil de leer. «No preguntes lo que no estás listo para entender», respondió con firmeza. Mateo bajó la mirada. «Entonces déjame grabarlo. Si no lo entiendo hoy, quizás mañana». Carmen apagó la vela y le acarició el hombro antes de salir del cuarto. «Duerme. Mañana el viento sabrá por dónde soplar», dijo ella, antes de cerrar la puerta suavemente. La mañana siguiente llegó con el canto de los gallos y el aroma de arepas recién hechas. Mateo bajó con la cámara en mano y la determinación en los ojos. Carmen ya estaba sentada en la terraza, vestida con un traje azul marino, el cabello peinado con esmero y las manos cruzadas sobre el regazo. «Parece que esperabas a un periodista famoso», bromeó él mientras preparaba el trípode. «Si me vas a filmar, más vale que lo hagas bien», dijo ella sin sonreír. Mateo encendió la cámara y el visor mostró el rostro de su abuela iluminado por la luz de la mañana
que se colaba entre las celosías de madera. «Nombre completo», dijo él medio en serio, medio en juego. «Carmen del Rosario Monteverde. Nací el día que el río se desbordó y se llevó al campanario de la iglesia», dijo con voz clara. «Eso va directo al inicio del documental», dijo Mateo. «Para que no se les olvide que hasta Dios se asusta del agua», replicó ella con una media sonrisa. La entrevista comenzó, pero no era solo una grabación, era como desenterrar un jardín olvidado donde las raíces aún guardaban perfume. Durante varias horas, Carmen habló de su niñez, de los juegos con sus hermanos entre los cafetales, de los carnavales con máscaras de papel y de la única vez que bailó con un desconocido en una noche sin permiso. Habló con nostalgia, pero también con silencios. Algunos recuerdos se escapaban entre frases y otros quedaban atrapados detrás de sus ojos. Mateo escuchaba más que grababa. Su libreta se llenaba de frases subrayadas y notas al margen. «¿Y qué pasó con tus amigas, las que bailaban contigo en la plaza?», preguntó en un momento. Carmen bajó la mirada. «A algunas se las llevó el viento, a otras la guerra», dijo. «¿Y tú? ¿Por qué nunca saliste de aquí?», preguntó él suavemente. Ella tomó un sorbo de agua y miró al horizonte. «Porque alguien tenía que quedarse a recordar», respondió. Mateo sintió que cada palabra era un puente tendido entre generaciones. La cámara seguía grabando, pero ahora él ya no pensaba en premios ni festivales. Solo quería entender lo que lo trajo de vuelta. El sol se colaba a través de las rendijas de las persianas de madera cuando Mateo encendió su cámara por segunda vez. Carmen ya estaba sentada en su silla de mimbre, con las manos sobre el regazo y la mirada perdida en el horizonte de su propio pasado. «¿Dónde quieres que empiece hoy?», preguntó ella sin girar la cabeza. «Donde tú quieras, abuela. Estoy aquí para seguirte el paso», respondió Mateo, mientras revisaba el enfoque y ajustaba el micrófono. «Entonces escucha bien», dijo Carmen con voz más firme, «porque esto no lo he contado en más de 40 años». Mateo asintió y se acomodó con su cuaderno en mano. «Cuando tenía 17, me enamoré de un hombre que no era del pueblo. Se llamaba Raúl. Apareció un día en la plaza vestido de blanco y con una guitarra colgada al hombro. Decía que venía del sur, pero nunca explicó bien de dónde. Yo no pregunté. A veces cuando eres joven, lo que menos quieres son respuestas». Mateo escribió el nombre Raúl en mayúsculas, rodeándolo con un círculo doble. «¿Y la familia? ¿Supieron de él?», preguntó. Carmen soltó una risa seca. «Mi padre casi lo mata con un machete cuando lo vio por primera vez. Raúl desapareció 3 días y luego regresó con serenata. Así comenzó todo». Las siguientes horas se deslizaron entre anécdotas que parecían cuentos de otro mundo. Carmen hablaba de bailes clandestinos bajo la ceiba, de cartas escondidas en libros de misa y de besos robados detrás del altar de la iglesia vieja. Mateo la escuchaba con la devoción de quien observa una flor abrirse por primera vez. «¿Sabes qué era lo más hermoso de Raúl?», preguntó Carmen con una sonrisa melancólica. «Que hablaba con los árboles. Decía que los mangos le respondían si uno les tenía paciencia». Mateo levantó la vista intrigado. «¿Y tú le creías?», preguntó. «En ese entonces yo le creía todo», dijo ella. «¿Y qué pasó con él? ¿Se quedó en el pueblo?», preguntó Mateo, sintiendo que se acercaba a una verdad delicada. Carmen hizo una pausa larga. Una noche, sin aviso, lo vinieron a buscar. Eran hombres con botas de cuero con olor a pólvora. Dijeron que era comunista, que tenía que desaparecer, y desapareció, así, como si el viento lo hubiera recogido. El silencio que siguió fue espeso. La cámara seguía grabando, pero parecía respetar la gravedad de las palabras, como si también supiera que estaba filmando una herida abierta. Mateo dejó la cámara grabando y se levantó para preparar café. Necesitaba moverse, despejarse, pero también quería que Carmen siguiera hablando sin interrupciones. Desde la cocina, la escuchó murmurar algo que no alcanzó a entender. Al regresar, la encontró acariciando una hoja seca entre los dedos. «¿Aún lo piensas, abuela?», preguntó. «No es que lo piense. Es que hay cosas que uno no olvida aunque pasen 1000 años», respondió ella. «Y después de que él desapareció, ¿qué hiciste?», preguntó él, volviendo a sentarse frente a la cámara. «Esperé», dijo Carmen, mirándolo fijamente. «Esperé semanas, luego meses, y un día al despertar ya no lo esperaba.
Había aprendido a vivir con su ausencia, como quien se acostumbra a una pierna que ya no está. Mateo escribió: «La ausencia también se hereda». ¿Mi mamá supo todo esto?, preguntó. No. Isabela creció con otras verdades, con las que yo creí que eran menos dolorosas, dijo Carmen. ¿Y tú nunca pensaste en contarle?, insistió Mateo. Sí, cada vez que la veía dormir, pero siempre había una razón para callar. El joven bajó la mirada. Comenzaba a entender que su búsqueda de origen era más profunda y más compleja de lo que había imaginado. Después de comer, salieron al patio. El árbol de mango más viejo del terreno aún daba frutos, aunque ya torcidos, más hueso que pulpa. Carmen se acercó a él y puso la mano en el tronco, como si saludara a un viejo amigo. «Aquí nos besamos por primera vez», dijo sin mirar a Mateo. «¿Y aquí fue donde te dijo que te amaba?», preguntó él. «No, nunca lo dijo, pero lo sabía, como uno sabe que va a llover aunque el cielo esté claro», respondió ella. Mateo miró la corteza del árbol y notó una marca tallada, una C y una R, encerradas en un corazón desdibujado por el tiempo. «¿Nunca más supiste de él?», preguntó. Carmen negó con la cabeza. Algunos dicen que lo mataron, otros que se fue a Cuba. Una mujer juró verlo en Quito años después, pero para mí, Raúl sigue aquí. Cada vez que el viento mueve las ramas, lo escucho cantar. Mateo apuntó la cámara al árbol. «¿Puedo grabar esto?», preguntó. Graba lo que quieras, pero recuerda, hay cosas que solo se graban con el alma». Y mientras el lente capturaba la corteza, las hojas, la sombra, Mateo sintió que algo en su interior también comenzaba a enraizarse en esa tierra. Ya en la noche, mientras revisaba las grabaciones, Mateo notó algo peculiar. En el segundo video, donde Carmen hablaba del árbol y de Raúl, se escuchaba un susurro de fondo. No era el viento, era una melodía suave, casi imperceptible. Rewind, play. Ahí estaba, una nota breve, como un silbido. «Abuela, ¿escuchas eso?», preguntó acercando el auricular. Carmen lo escuchó con atención. «Esa canción. Él solía tararearla cuando me trenzaba el cabello», dijo. «¿Es posible que?», preguntó Mateo sin terminar la frase. «No lo sé, pero no me sorprende. Esta casa guarda más que polvo. Guarda memorias que aún no se resignan a morir». Se quedaron en silencio. Afuera, el canto de los grillos se mezclaba con los ecos de una historia que parecía no querer desaparecer. «¿Mañana seguimos grabando?», preguntó él. Carmen asintió. «Mañana, si el árbol quiere, te cuento cómo llegó tu madre a este mundo». Mateo apagó la cámara, pero dejó la batería puesta. Sentía que la historia no solo lo envolvía, sino que comenzaba a escribirlo a él también. Esa mañana, el aire olía a tierra mojada, aunque no había llovido. Mateo despertó con una inquietud extraña en el pecho, como si algo debajo de sus pies lo estuviera llamando. Mientras se vestía, escuchó el crujido inusual de una tabla del suelo justo al lado de su cama. Se agachó, presionó con la mano y notó que la madera cedía con facilidad. Con la ayuda de una navaja que llevaba en la mochila, levantó la tabla y descubrió un pequeño compartimento oculto. Dentro, envuelto en un pañuelo bordado con flores lilas, descansaba un cuaderno viejo de tapas desgastadas. Sus hojas estaban amarillentas, pero la tinta aún se leía con claridad. Bajó corriendo con el cuaderno en mano. «¿Esto es tuyo, abuela?», preguntó mientras entraba a la cocina. Carmen giró lentamente y al ver el diario palideció. «¿Dónde lo encontraste?», dijo con voz baja. «Estaba debajo del piso, en mi cuarto», respondió él. Carmen se sentó sin decir nada por un largo minuto. Luego exhaló como quien suelta una carga demasiado vieja. «Ese diario no estaba ahí para ser leído, pero ya que lo tienes, supongo que es tiempo». Mateo se sentó a su lado y comenzó a leer en voz alta, con suavidad, como quien desentierra una canción olvidada. Julio, 1973. Hoy me desperté con la certeza de que lo que crece dentro de mí es una semilla de amor y dolor. Carmen cerró los ojos. «Esa fue la primera vez que supe que estaba embarazada de Isabela», murmuró. «¿Y Raúl? ¿Él lo supo?», preguntó Mateo casi sin atreverse. «No, desapareció antes de que pudiera decirle. Pensé que regresaría, pero no lo hizo, así que guardé el secreto. Me inventé una historia,
Una mentira piadosa para poder criar a tu madre sin cargarla con una ausencia que no entendería. Mateo pasó las páginas. El diario hablaba de noches de llanto, de cartas quemadas, de miedo. Abuela, ¿por qué lo escondiste?, preguntó. Porque no quería que tu madre creciera con el vacío que yo sentía. Preferí que pensara que su padre había muerto, que era un héroe, aunque fuera uno inventado. Mateo guardó silencio, sintiendo que cada palabra del diario tejía una nueva versión de su historia familiar. ¿Y tú? ¿Alguna vez quisiste buscarlo?, preguntó al final. Sí, muchas veces, pero nunca supe dónde empezar. La tarde avanzó entre lecturas, silencios y recuerdos. Carmen, de vez en cuando, interrumpía para corregir o añadir detalles que el diario había omitido. ¿Sabes lo que más me dolió de todo eso?, dijo en un momento, mirando al patio. No haber tenido con quien compartir el milagro de tu madre. Cada patada que sentía en el vientre la celebraba sola. Cada pañal que cambié, cada fiebre. Fui madre sin ser mujer acompañada. Mateo anotó esa frase, sintiendo que cada palabra era una confesión tardía, una ofrenda al tiempo perdido. ¿Y por qué nunca se lo dijiste a ella?, preguntó. Carmen apretó los labios. Porque cuando uno empieza una mentira se vuelve parte de la casa, como una grieta en la pared que terminas decorando con un cuadro. Mateo cerró el diario, colocándolo con cuidado sobre la mesa. Este cuaderno es historia viva, abuela. Es dolor, pero también es legado. Carmen asintió. Tal vez, ahora entiendo que no se trata de esconder lo que fuimos, sino de dejarlo dicho para que no se repita el silencio. Al anochecer decidieron encender la cámara. Mateo enfocó el rostro de Carmen, que ahora parecía más sereno, como si quitarse ese peso le hubiera aligerado los huesos. ¿Qué quieres decir hoy, abuela?, preguntó él. Ella lo pensó unos segundos. Quiero hablarle a Isabela, aunque no esté aquí. Mateo activó la grabación. Hija, si alguna vez llegas a ver esto, quiero que sepas que no te mentí por maldad. Lo hice por miedo, por no saber cómo decirte que tu padre era un hombre bueno, pero cobarde. Que te amé con la fuerza de todas las madres, pero también te oculté verdades con la debilidad de las hijas. Si alguna vez me perdonas, hazlo desde el corazón. Si no, igual te entiendo. Mateo tragó saliva, conteniendo las lágrimas. ¿Te gustaría que ella viera esto algún día?, preguntó. No lo sé, tal vez, o tal vez no, pero tú lo verás. Y eso me basta, respondió Carmen con ternura. El silencio posterior fue tan profundo que se escuchó el zumbido de una luciérnaga al pasar cerca de la lámpara. Más tarde, ya en su cuarto, Mateo volvió a leer el diario. Esta vez, buscando entre líneas, tratando de entender no solo a Carmen, sino a sí mismo. Había frases que lo atravesaban como aguijones dulces. La sangre no es garantía de amor, pero a veces basta con saber de dónde venimos para empezar a sanar. Comprendió que todo lo que creía saber de su madre, y por extensión de sí mismo, estaba construido sobre una base de silencios elegidos. No había ira en su corazón, sino una mezcla extraña de compasión y asombro. Al mirar por la ventana, vio el árbol de mango meciéndose bajo la luz de la luna, como si quisiera decirle algo. Abrió el diario una vez más y escribió una nota al final. Hoy descubrí que mi origen no fue una casualidad, sino una historia enterrada que quiso salir a respirar. Cerró el cuaderno, apagó la lámpara y se recostó. Pero antes de dormir, susurró al techo de madera: «Gracias por no haberte rendido, abuela». Y en el silencio, una tabla del piso crujió, como si la casa también quisiera responderle. El día amaneció con una neblina suave que cubría el jardín como un velo de algodón. Carmen no bajó a desayunar a la hora acostumbrada y Mateo subió a su habitación para asegurarse de que todo estaba bien. La encontró sentada junto al baúl antiguo que siempre había permanecido cerrado con llave. «Abuela, ¿todo bien?», preguntó suavemente. Ella lo miró con ojos húmedos, como si acabara de terminar una conversación con alguien que ya no estaba. Encontré algo que no había tocado en décadas. Algo que guardé para cuando supiera que ya no había vuelta atrás. Mateo se acercó despacio. Carmen abrió el baúl y sacó una caja metálica que contenía una cinta de video envuelta en un pañuelo blanco. «¿Qué es esto?», preguntó Mateo. «La última cinta que grabó Raúl antes de desaparecer. La trajo un amigo suyo semanas después. Nunca tuve el valor de verla». Mateo acarició la superficie fría de la cinta,
como si contuviera un corazón latiendo. ¿Quieres que la veamos juntos?, ofreció. Carmen asintió sin hablar. Su silencio pesaba más que cualquier palabra. Bajaron al salón, donde Mateo conectó su reproductor portátil. La cinta chirrió unos segundos antes de mostrar una imagen borrosa que poco a poco se enfocó. Raúl, joven, de pie bajo el mismo árbol de mango, con una sonrisa serena en el rostro. Si estás viendo esto, Carmen, es porque no pude regresar, o porque decidí no hacerlo. Nunca supe cuál sería la verdad, pero lo que sí sé es que te amé, aunque me faltó el valor para quedarme. Carmen se llevó una mano al pecho y dejó escapar un suspiro contenido por décadas. Mateo la miró con cuidado, pero ella no lloraba. Sus ojos estaban abiertos, pero su alma parecía haber vuelto a aquel tiempo. Te dejé un pedazo de mí y tal vez algún día vuelva por él, o tal vez él venga a mí, continuaba Raúl en la grabación. ¿A qué se refería?, preguntó Mateo, pero Carmen negó con la cabeza. Él nunca supo que yo estaba embarazada. Ese pedazo de él eras tú. La cinta terminó con Raúl caminando hacia la cámara, apagándola lentamente, como si supiera que ese sería el último acto de su historia compartida. El resto del día pasó en un silencio espeso, como si la casa también digiriera lo que había visto. Mateo no grabó nada. Se limitó a acompañar a Carmen en su rutina: regar las plantas, revisar las fotos viejas, ordenar papeles que llevaban años sin ser tocados. Al atardecer, ella rompió el silencio. No quiero que esa cinta quede guardada otra vez. Quiero que sea parte del documental. Mateo la miró sorprendido. ¿Estás segura, abuela? Sí, es la prueba de que no imaginé todo, de que Raúl existió y de que nuestro amor, aunque breve, fue verdadero. Mateo asintió. Entonces, este no será solo un documental sobre ti, será también sobre él, sobre mamá, sobre nosotros. Carmen sonrió. Eso es lo que quería que entendieras. Que tus raíces no están solo en mis recuerdos, sino también en lo que callamos. Mateo tomó la cámara entre sus manos. Mañana grabo el final. Esta vez lo haré con el corazón. Carmen se acercó y le colocó la mano en el hombro. Y con memoria, porque es la única forma en que los muertos siguen vivos. Esa noche, mientras revisaba las grabaciones en la computadora, Mateo decidió reorganizar todo el material. Eliminó fragmentos técnicos, ajustó el audio y puso la voz de Carmen sobre imágenes del pueblo, del árbol, del diario. Usó la cinta de Raúl como epílogo, como un eco que cerraba el círculo. Lo tituló Herencia del Silencio y colocó una dedicatoria inicial: a las historias que nunca se contaron por miedo, pero que vivieron en cada gesto. Al terminar, se quedó observando la pantalla, con los ojos vidriosos. ¿Tú crees que esto importe para alguien más?, preguntó en voz baja. Carmen desde la cocina respondió sin mirarlo. Importará para quien haya amado en silencio, para quien haya perdido sin explicación, para quien haya crecido sin saber de dónde venía. Mateo sintió que su abuela no solo hablaba del documental, sino también de la vida misma. Y por primera vez desde que llegó sintió que no estaba de paso, sino en casa, no como quien visita, sino como quien regresa. Al día siguiente, colocaron una pantalla en la plaza del pueblo. No hubo invitación formal, pero el rumor se había esparcido. Al caer la noche, ancianos con sillas de madera, niños con palomitas y madres curiosas se reunieron bajo las estrellas. Carmen se sentó en la primera fila, con el cabello recogido y el vestido de domingo. Mateo conectó el proyector, y la primera imagen fue una foto antigua de Carmen cargando a Isabela bajo la mangueira. La narración comenzaba con su voz. Pensé que había sido olvidada, hasta que mi nieto vino a escuchar lo que nadie quiso preguntar. Durante 40 minutos, el pueblo entero se sumió en un silencio reverente. Al terminar, los aplausos no fueron ruidosos, sino cálidos, prolongados, como una brisa que acaricia el alma. Carmen se levantó con esfuerzo y abrazó a su nieto frente a todos. Gracias por venir por mí, Mateo. No sabes lo que significa ser recordada. Él respondió con un beso en la frente. Ahora todos te recordarán, abuela, y yo ya nunca me iré del todo. El día después de la proyección, amaneció con una extraña calma, como si el viento se hubiera tomado un descanso después de contar tantos secretos. Carmen no bajó a desayunar, y Mateo subió con una bandeja en la mano.
La encontró sentada frente a la ventana, mirando el árbol de mango que se agitaba levemente, como si saludara. ¿Cómo dormiste?, preguntó él, dejando la bandeja sobre la mesa de noche. No dormí, Mateo. Soñé. Raúl vino y me habló. Me dijo que estaba contento con lo que hiciste, que ya podía descansar sabiendo que no fue olvidado. Mateo se sentó a su lado. ¿Y tú estás en paz, abuela? Ella tardó en responder. Estoy cansada, pero sí, en paz. Anoche no fue solo una película, fue una ceremonia. Mi despedida. Mateo la tomó de la mano. No hables así. Aún tienes mucho que contar. Carmen sonrió con ternura. No, hijo. Ya conté lo necesario. Lo demás es tierra para que tú siembres. Esa tarde, Mateo salió al jardín con una pala. Recordó algo que Carmen había dicho semanas atrás, que siempre había querido tener un huerto de flores, pero que nunca le sobró tiempo ni compañía para hacerlo. Escogió un rincón bajo la mangueira, donde el sol caía en ángulo dorado y empezó a cavar. Mientras lo hacía, hablaba solo, como si Carmen pudiera escucharlo desde la ventana. Aquí voy a sembrar girasoles, abuela, para que sigas viendo el sol, incluso cuando no estés. Carmen, en efecto, lo escuchaba desde su silla. Pon también lavanda, gritó con voz débil. Me recuerda a mi mamá. Mateo levantó el pulgar en señal de promesa. Cuando terminó de preparar la tierra, colocó un cartel de madera con una frase escrita a mano. Aquí florece lo que el silencio sembró. Esa noche, antes de dormir, Carmen le pidió un favor. ¿Puedes poner la cámara en el jardín? Quiero grabar algo para ti. Mateo obedeció. Carmen se sentó frente al lente y con la voz temblorosa pero clara dijo, «Nieto mío, las raíces también hablan. Escúchalas siempre. Ellas saben el camino de regreso». La mañana siguiente, Mateo entró al cuarto de Carmen con una taza de té. La luz del sol caía sobre la cama vacía. Carmen ya no estaba. Su cuerpo se había ido en silencio, con la misma calma con la que tejía las tardes. No hubo llanto inmediato, solo un silencio absoluto que llenó cada rincón de la casa. Mateo se sentó en el suelo, sosteniendo la taza caliente que ya no tendría dueño. Minutos después, encontró la carta sobre la mesa. Era una hoja sencilla, con su caligrafía firme. Gracias por venir por mí. No fuiste solo mi nieto, fuiste mi espejo, mi regreso, mi redención. Vive con memoria, vive con ternura y sobre todo, no olvides contar. Mateo acarició el papel con dedos temblorosos. No necesitaba más palabras. Sabía que su historia, la de Carmen, Raúl, Isabela y él, ya estaba viva, habitando en cada toma, en cada página, en cada flor que nacería bajo aquel árbol. La casa no quedó vacía. Mateo decidió quedarse. Arregló el techo, pintó las paredes, abrió las ventanas selladas por años. A los pocos días, niños del pueblo comenzaron a aparecer curiosos. Querían saber quién era el joven que vivía con una cámara colgada al cuello. «Soy el nieto de Carmen», respondía él, y con eso bastaba. Pronto, comenzó a grabar a los ancianos del lugar, historias de guerra, de amor, de pérdidas. San Jerónimo de los Vientos se convirtió en un archivo vivo, un lugar donde los recuerdos no se perdían, sino que florecían. En el jardín, los girasoles brotaron con fuerza. La lavanda creció espesa y perfumada. Cada vez que Mateo pasaba junto al árbol, sentía un susurro leve, como si las raíces le dieran las gracias. Y en las noches, editaba los nuevos relatos con la misma devoción con que cuidaba el altar de fotos, donde Carmen sonreía en sepia. Un mes después, Mateo recibió una carta. No tenía remitente, solo una frase en la portada. «Si quieres saber por qué tu madre huyó a Madrid, ven a Bogotá». La caligrafía no era familiar, pero el sello parecía oficial. Por un momento pensó en desecharla, en seguir sembrando historias y olvidarse del resto. Pero luego recordó las palabras de Carmen. «Vive con memoria». Miró la cámara, el jardín, la casa, y supo que para seguir adelante tendría que seguir regresando. «Abuela, ¿me das permiso para irme otra vez?», dijo en voz baja, como si aún pudiera escucharla, y el viento movió las hojas de los girasoles como una bendición. Mateo empacó su mochila, colocó la cámara en su funda, y antes de cerrar la puerta, dejó encendida una vela sobre el altar.
Prometo volver, murmuró. Y con eso, el ciclo volvió a comenzar. Carmen partió como vivió, en silencio, pero dejando una raíz firme en el corazón de quienes la amaron. Su voz quedó grabada, no solo en cintas, sino en los recuerdos del pueblo y en el jardín que floreció bajo su árbol de mango. Fue recordada como la mujer que supo guardar secretos con dignidad, pero que también tuvo el valor de soltarlos antes del final. Su historia enseñó que el amor no necesita ser perfecto para ser verdadero, y que incluso, desde el silencio, se puede construir un legado eterno. Mateo se convirtió en el guardián de las memorias. Lo que comenzó como un proyecto personal se transformó en una misión de vida. Fundó en San Jerónimo un archivo audiovisual de historias de ancianos, dando voz a los olvidados. Con cada grabación honraba a su abuela y sanaba sus propias heridas. Entendió que su cámara no solo capturaba imágenes, sino que tejía puentes entre generaciones. Nunca volvió a ser el mismo. Ya no buscaba respuestas, sino formas de preservar lo vivido. Isabela recibió la copia del documental meses después, en Madrid. Al verlo lloró en silencio, reconociéndose en los ojos de Carmen y en las ausencias que siempre la acompañaron. Volvió al pueblo por primera vez en décadas. No buscaba culpables, sino paz. En el jardín plantó una rosa blanca junto al árbol de mango. Se reconcilió con la historia que antes había huido y encontró en ella un nuevo comienzo. Supo, al fin, que hay verdades que sanan, incluso cuando llegan tarde. En un rincón olvidado del tiempo, una abuela creyó que el mundo la había dejado atrás. Pero un nieto con una cámara le recordó que las historias más valiosas no están en los libros ni en las noticias, sino en los susurros del corazón y en los silencios que nadie se atrevió a romper. Mateo no solo recuperó la voz de Carmen, también encontró la suya. Descubrió que el origen no es un punto fijo, sino una línea que se traza con memoria, con ternura y con verdad. Y Carmen no murió, no del todo. Porque mientras alguien escuche su historia, ella seguirá viva entre mangos, cintas y raíces. Y tú que llegaste hasta aquí, ¿ya escuchaste las historias de tu familia? Tal vez sea momento de preguntar, de grabar, de guardar, porque un día esas palabras serán lo único que te conecte con lo que eres. Haz clic en el video que aparece en tu pantalla ahora y sigue explorando más historias como esta. Historias que sanan, historias que nos recuerdan quiénes fuimos y quiénes aún podemos ser.